Les invito, hermanos, a leer en la carta a los Efesios. Ya entramos en el capítulo 2 y hoy vamos a leer los versículos 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que vimos en los primeros versículos, y estábamos remarcando el domingo pasado, es acerca de la trascendental diferencia que hizo Dios en nosotros por medio de Jesucristo, cuando nos tomó estando nosotros muertos en nuestros pecados, cuando estábamos en nuestra naturaleza caída y sin ningún sometimiento a la voluntad de Dios, sino que haciendo, como leíamos en el versículo 3, la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, haciendo lo que nosotros queríamos, obrando según nuestra voluntad. Pero Dios manifestó a nuestro favor la abundancia de su misericordia y nos dio vida con Cristo y nos salvó, como vemos aquí en más de un párrafo. Se utiliza la palabra por gracia. ¿Sí? Esta verdad es esencial en el mensaje que se anuncia en el Evangelio. Es esencial, porque muchos conocen la historia, conocen los sucesos, ¿sí? Que Jesús murió en la cruz, que Jesús hizo milagros, que nos enseñó el mandamiento del amor y todo eso, que es muy importante. Conocen que Jesús resucitó, que fue ascendido al cielo. Son los sucesos, son los hechos de Cristo. Y eso es fundamental conocer. Pero todo eso tiene que ser comprendido a la luz de esta gigantesca y trascendental verdad. Sí, esa fue la manifestación del amor de Dios, para que por gracia o por dádiva o por regalo de Dios, o como un don inmerecido de Dios, pudiéramos ser salvos. En eso vamos a concentrarnos y hacer énfasis hoy, hermanos, en esta verdad, porque el cristianismo no consiste en una lista de cosas o de normas, no es un código que cumplir, así como sí tenía el antiguo pacto, tenía normas que cumplir, por las cuales debía regirse y tenía que obedecer el pueblo escogido.
y Dios les dijo que tenían que andar en esas normas. Incluso la ley traía una maldición, ¿verdad? Maldito todo el que no anduviere en estos estatutos, en estas leyes, para hacerlas. Ese era el antiguo pacto. El pacto que quedó, que cayó en desuso, porque Dios trajo a nuestro favor un nuevo pacto sellado en la sangre de Cristo. ¿Por qué aquel pacto no pudo llevarles a la justicia? Porque ellos, dice la palabra de Dios, ellos infringieron, ellos no cumplieron el pacto. Pacto que nunca tuvo desde luego el propósito, porque Dios sabía que ellos no iban a cumplir, no tuvo el propósito de justificarles, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley ellos conocieron que eran pecadores. Entonces, el Evangelio nos muestra que Dios en su amor envió a Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Sin embargo, esto todavía no es completo. El amor de Dios sí ya se manifestó en Cristo, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que nosotros recibiéramos, por lo tanto, la salvación por gracia. Y entonces ahí está completo. Dios mostró su amor y entonces nosotros recibimos su salvación por gracia, ¿sí? Por gracia. Eso es lo que aquí está hablando el apóstol Pablo en estos versículos que son tan trascendentales y tan centrales en nuestra comprensión del Evangelio. San Juan capítulo 1 versículo 17. San Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juntamente con Él, dice en el versículo 6, aquí en capítulo 2, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí se obvia la mención explícita de una condición que sí se menciona en otros pasajes, como en Romanos 6, por ejemplo, Romanos 6, 3 y 4, se menciona la condición para que Dios nos resucitara con Cristo. Pero está, como se dice en gramática, no es en gramática, se dice al estudiar la expresión castellana, se dice que está tácito, ¿sí? Está tácita la necesidad de que para resucitar hay que morir, ¿sí? Pero es obvio, ¿verdad? Por eso está tácito aquí, pero se menciona en Romanos 6, 3 y 4, por ejemplo, dice que sabiendo, en el Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Porque no puede resucitar lo que no muere, ¿verdad? Tiene que haber muerto, y al ser muerto entonces podemos resucitar juntamente con él. Antes de estar en Cristo, nosotros estábamos separados de Él. Dice ya en el en el libro del profeta Isaías, ya dice que nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Él, entre nosotros y Dios. Estábamos entonces muertos en nuestros pecados, o sea, muertos espiritualmente, que es otra manera de decir esto, es que estábamos separados, así como una rama, mientras está unida al tronco, está viva, pero que al sacar así, o una hoja, se saca y muere por
en el común de los casos, ¿verdad? Hablamos de esas plantas que, por ejemplo, una planta de mango que nosotros conocemos, arrancar una hoja y aunque al principio tiene apariencia de que está viva, en realidad ya está muerta, ¿sí? Ya está muerta, parece que está viva, pero pasa un tiempito y ya vamos a ver completamente seca, ¿sí? Ese es el ejemplo de las plantas que podemos usar para mostrar. Puede ser un miembro de nuestro cuerpo también, que cuando se amputa, muere, ¿verdad? Aunque hoy hay procedimientos que permiten en ocasiones, ¿verdad? Reinsertar eso, ¿sí? Pero si queda separado, muere, ¿sí? Así es. Al morir Jesús en nuestro lugar, tomó nuestra condenación y nos hizo el favor, es un favor de Dios, nos hizo la gracia, como dice, como diciendo, esto hago a cuenta de ustedes, ¿sí? Porque Él no tenía razón, no tenía necesidad y no había una causa para que muriera, entonces Él hizo eso por nosotros. Él pagó en la cruz. Justo antes de expirar, Él dijo esas palabras, dos palabras, consumado es. Algunas traducciones dicen, todo está cumplido. Y indagando, escudriñando acerca de lo que significan esas palabras, nos lleva a este ambiente. Es una deuda que hay que pagar, una deuda cuantiosa que pagar, y Él efectuó el pago completo, ¿sí? Pagó absolutamente todo. Es lo que quiere decir esa palabra consumado, es como diciendo la deuda ha sido cancelada, ¿sí? Es lo que hizo Jesús en la cruz y por eso pronunció esas palabras, ¿no? Está pagada. Entonces, aquello que, por ejemplo, leemos en el libro del profeta Isaías y que Jesús dice que tomó, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, tomó el rollo y comenzó a leer estas palabras, dice, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a dejar ir libre a los presos, a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Es lo que Él hizo al morir. Y al morir, al pagar, al efectuar el pago, entonces hay libertad para los cautivos del pecado, para los presos, para los esclavos, hay vida para los muertos, hay perdón para todos nuestros pecados, hay remisión. Se cumple ahí a plenitud lo que también se lee en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, donde el Señor llama y dice, venid luego y estemos a cuenta, ¿sí? A cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a quedarnos, de otra manera podemos decir, quedamos en paz, ¿sí? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso se cumplió porque el pago se efectuó completamente cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Y nos hizo alcanzar eso por gracia, como leímos aquí, por medio de la fe. Porque era y es imposible para el hombre ganarse él mismo su salvación. En las cartas de Pablo, por ejemplo a los Gálatas y también a los Romanos, dice que si el hombre pudiera ganarse la vida eterna o ser considerado justo por cumplir las normas de la ley, dice que entonces Cristo murió en vano, murió inútilmente o por demás murió Cristo. Es lo que leemos en la palabra del Señor. Las leyes de Dios no estaban
al alcance de la estatura moral del hombre para cumplir. Aunque se jactaban ellos de que Dios les dio la ley, de que ellos tenían la ley, el Señor nos muestra, nos enseña que de nada sirve la ley al hombre si no puede cumplirla. ¿Sí? Entonces, la ley fue dada no para justificar, sino para demostrar al hombre su condición, demostrar que cada hombre es pecador, es transgresor. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Jesús dijo, eso está en Juan 7:19, le dice a los principales de los judíos: ninguno de vosotros cumple la ley. Romanos 3:10 también, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni siquiera uno. ¿Sí? O ni aún uno, dice en el texto que ustedes tienen, la mayoría de ustedes. Ni aún uno, o ni siquiera uno, no hay. Ninguno puede decir con verdad: estoy limpio de pecado. Ni siquiera en nuestros pensamientos o en nuestro corazón estamos limpios. Al contrario, Dios, que conoce, que escudriña los corazones, sabe, y podemos leer en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, las cosas que salen del corazón del hombre. ¿Qué cosas salen del corazón del hombre? Dice el Señor: porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Así es el corazón del hombre. Y el que no reconoce esto está lejos de la salvación. ¿Sí? El hombre necesita reconocer esto. El Señor dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Para eso Él vino. El versículo 7 que hemos leído y vamos a repasar dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de las edades, o de otra manera, a través de la eternidad, Dios va a mostrar cuán rica y cuán grande, cuán maravillosa ha sido su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Va a mostrar su bondad para con nosotros. Y así solamente Dios y el Cordero van a recibir la alabanza. Así también leemos en el libro de Apocalipsis. Dios no envió a su Hijo a salvar a personas buenas que merecían ser salvas, que merecían ser ayudadas, sino que envió a salvar a quienes estaban muertos en sus pecados. No salvó a quienes eran sus amigos, sino a quienes estaban enemistados con Él en sus mentes. No salvó a quienes le buscaron, sino que Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Él vino a buscar a todos esos que a una se extraviaron. ¿Sí? Cada cual se fue por su camino. Pero el Señor vino a buscarle. En Romanos dice también: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, todo eso nos muestra la condición y realmente cuán inmerecido es el favor de Dios. No es
que Dios dijo, bueno, a ese él se merece. No, vino a buscar a gente que no se merecía y que no le buscó. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Somos salvados por gracia por medio de la fe. No es algo que nosotros logramos, Él hizo, es su don gratuito. Ninguno podrá nunca jactarse, es lo que dice acá, ¿sí? Para que nadie se jacte, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Toda la gloria será por la eternidad para Dios y para el Cordero. Eso leemos en Apocalipsis 1:5, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Podemos decir con seguridad que somos salvos, es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos anima a tener la certeza, a descansar en la certeza, hermanos, ¿sí? No es el propósito de Dios que nosotros quedemos otra vez esperando ver al final el resultado de cuál ha sido nuestro caminar, porque entonces volvemos a poner nuestra justicia, nuestra salvación en lo que nosotros pudimos hacer. ¿Sí? Claro, aquí va a entrar o puede entrar a tallar el tema de, bueno, pero entonces es muy fácil y como dicen los que objetan esto, ¿verdad? De eso vamos a hablar después, ¿verdad? Hoy lo que quiero es mostrar lo que muestra aquí la palabra de Dios. La salvación es un don gratuito. Es un don gratuito. No es algo que nosotros alcanzamos. Nadie puede hacer el pago. No es algo que merecimos. Es lo que está mostrando aquí, como para que quede así sellada como una verdad absoluta, como toda la palabra de Dios es. Y la palabra es clara, dice, nos salvó por gracia, sois salvos. Muchos profesan la religión, ser cristianos en alguna de sus tantas denominaciones, y sin embargo, hablando de esto, piensan que eso es algo, solemos escuchar esto, ¿verdad? Dicen que esto nadie puede saber, ¿sí? Nadie puede saber si se va a salvar o no se va a salvar. Si nuestra salvación está basada en la obra de Cristo, ya está hecha, ya está completa. Si tenemos, en cambio, que esperar, dependiendo de cuál será nuestro comportamiento hasta el día de nuestra muerte, entonces no estamos descansando en su obra, sino en las nuestras. Él comenzó y Él va a perfeccionar. Leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ¿sí? Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a llevar a su cumplimiento pleno. Él va a completar la obra que comenzó. Él promete no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Y en el versículo 10 nos enseña que los que hemos recibido por gracia, como don inmerecido esa salvación, somos una creación en Cristo Jesús. Esto nos ayuda también en Gálatas 6:15, dice una nueva creación. En Gálatas 6:15 dice que en Cristo Jesús, no importa si sos judío o no sos judío, dice, porque ellos tenían ese, como era algo nuevo y fue primeramente anunciado el evangelio al pueblo judío y después a los gentiles. Entonces discutían muchas veces eso de que sí, tiene que ser circuncidado, no hace falta que sea circuncidado, ¿sí? Y entonces ahí en Gálatas 6:15 dice que en Cristo Jesús no importa, no vale la circuncisión o la incircuncisión. O sea, no importa si sos de este pueblo, del pueblo judío, o si sos de entre los gentiles,
sino lo que importa es una nueva creación, dice. Una nueva creación, ¿sí? Que seamos creados en Cristo Jesús, vueltos a crear, ¿sí? Vueltos a nacer. Por eso se habla de regeneración, ¿sí? Regeneración. O como dijo Jesús, como le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro murió, ¿sí? Murió juntamente con Cristo en la cruz. Somos una nueva creación en Cristo para ocuparnos en las buenas obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, como cantábamos hoy también, ¿verdad? Obedecer, confiar, esa es la senda marcada. No es que Él nos hizo nacer de nuevo y ya nos tiró así, ya no importa, ya está, ¿verdad? Sí, ya está la obra de la salvación, pero ahora a esa nueva creación le marca una senda, ¿sí? Esta es la manera que tenemos que caminar, esta es la manera que Dios quiere que andemos. Su obra de salvación no solamente consiste en tomarnos cuando estábamos camino a la perdición eterna, con el mismo infierno como nuestro destino, porque ese era nuestro destino final, ¿sí? Aparte de que esta vida ya sin Cristo es, y muchos dicen que mi vida ya es un infierno, dicen muchos, ¿verdad? Pero en realidad no es, ese es el final todavía. Así que no vale de aquí escaparse quitándose la vida, porque si nos vamos sin Cristo vamos a estar por la eternidad sin Cristo, ¿sí? Lo que le hace falta al hombre es Cristo, es pasar de muerte a vida ya aquí mismo, y entonces por la eternidad vamos a estar con Él conforme a sus promesas. Pasamos de estar ahí cautivos, dice en el libro de Isaías, también dice que estábamos en la cárcel, ¿sí? Y estábamos en la cárcel con uno que nunca abre la puerta para dejar ir libre a sus presos, dice, ese es Satanás. Pero ¿quién viene? Viene Jesucristo y dice a dar libertad a los cautivos, a dejar ir libres a los presos. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué maneras de decir que Él nos salva? Para andar en buenas obras, eso nos enseña a andar por la fe. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir andar por la fe? El justo por la fe vivirá, dice. ¿Qué quiere decir andar por la fe? ¿Cómo andamos por la fe? ¿De qué otra manera Jesús dijo esto? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Eso es andar por la fe, hermanos, porque la fe es por oír. La fe es por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios, salvado por gracia, por medio de la fe, porque escuchó el Evangelio. San Pablo dice en la carta a los romanos, ¿cómo van a invocar si es que no creen? ¿Y cómo van a creer si no se les predica? Bueno, entonces se nos predicó la palabra de Dios, o predicamos la palabra de Dios, y el que oye y cree, ese recibe la justificación, porque la fe es por el oír. Al creer recibimos la gracia, pero la gracia también es para vivir, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las cartas, las de Pablo especialmente, terminan y a veces comienzan también y dicen gracia y paz, ¿sí? A ustedes, gracia y paz. Y a Pablo mismo le dice en 2 Corintios capítulo 12, cuando él le estaba pidiendo, dice al Señor que le sacara aquello que le hacía sufrir, aquello que era como un aguijón que él tenía en la carne, y el Señor le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que la gracia, aquí estamos poniendo el énfasis, como hace la palabra de Dios, en la salvación, pero también la gracia nos va a ayudar a andar por fe, siempre lo mismo, ¿sí? La gracia nos va a ayudar a andar por la fe. Para que andemos por fe, tenemos que estar oyendo su voz. Oyendo su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen, dice el Señor. Porque la fe es por oír la palabra de Dios entonces.
Entonces, andar en buenas obras, de esto es lo que se hace énfasis en los siguientes capítulos que nosotros vamos a estar viendo próximamente, en los siguientes domingos, si Dios permite. Hoy nos afirmamos en la gracia, como conviene a la iglesia. Segunda Pedro 1:12 dice, aunque ustedes ya sepan, aunque ustedes ya sepan. Yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, dice. También en Hebreos capítulo 13, versículo 9, donde leemos Hebreos 13, 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos que afirmarnos en estas cosas, hermanos. Por eso, no importa que ya sabes estas cosas, tenemos que afirmarnos, ¿sí? Sostenernos, sustentarnos siempre en la roca, en Cristo, en su obra de amor y en su regalo, ¿sí? En su regalo, en su gracia. Es necesario saber estas cosas. Por eso en 1 de Juan 5:11 leemos, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en su Hijo. Nosotros tenemos que saber, hermanos. Cada uno necesita saber. Por eso una pregunta que se suele usar al hacer evangelismo, y es necesaria esa pregunta, que cada uno se haga, que el que oye, escuche y considere esto. Y se le suele decir, usted es salvo, ¿es usted salvo? ¿Sí? Vos sos salvo. Porque a eso mucha gente contesta y dice, y no sé, Dios únicamente sabe, dice, ¿verdad? Pero Dios quiere que sepa, que el que cree sepa. Primera de Juan también, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por Jesucristo y por su obra completada en la cruz a nuestro favor. Señor, gracias por tu palabra que nos ilumina, que nos trae descanso, que nos hace entrar de una vez para siempre en el reposo. Señor, el reposo de Dios, el reposo de Cristo, para que descansemos de nuestras obras, Señor, en la tuya, en tu obra, en la obra de Cristo, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, ahora en tu iglesia y por la eternidad ha de ser así, para que tu nombre y el Cordero que derramó su sangre a nuestro favor reciban toda la honra, toda la gloria por la eternidad. Amén.